bienvenidos a esta nueva edición de su programa Minería y Energía en Acción, que se transmite a través de la multiplataforma, televisión, radio y web. Estamos pues viviendo un clima político, un clima electoral de suspenso y de suma preocupación, porque desde que nosotros descubrimos al neosendero del siglo XXI en Arequipa en 1999, cuando nace una ONG denominada Coordinadora de Comunidades Afectadas por la Minería, nosotros nos dimos cuenta que era un movimiento que iba a atentar contra el sistema, un riesgo, ni qué decir con la minería. Por eso que a las autoridades nacionales y mineras nosotros advertimos: estas ONGs captan multimillonarias cantidades de dólares del extranjero con pretextos pues de cuidar el ambiente, con pretexto de apoyar a los pueblos originarios, etcétera, etcétera. Y que en realidad, pues, luego de conseguir sus objetivos, que era su principal razón de ser, era hacerse de ingentes cantidades de dinero para su propio bienestar, y que una parte lo han dedicado para promover, hacer política, campaña permanente. Son 25 años de campaña política descentralizada de estas ONGs antisistema, anti-mineros, anti-inversión, anti-desarrollo, y que en cada elecciones pues ha puesto en vilo al país y ha ocasionado supermillonarios prejuicios que se calcula con el bloqueo de proyectos y apoderarse de las entidades del Estado con personas ineptas y corruptas, pero super millonarias cantidades de dinero que en alguna oportunidad hizo el cálculo el Instituto Peruano de Economía. En 2008 al 2012 al 2014 creo, hizo un cálculo que el Perú había perdido más de 70.000 millones de dólares por el bloqueo de sus proyectos mineros por estas ONGs, y que se perdía 2 puntos del PBI, ¿no? Entonces, ellos han seguido haciendo campaña política, han invertido ingentes cantidades de dinero que proviene del exterior en campañas políticas contra el sistema, contra la inversión, y han tomado pues municipios, regiones, ni qué decir todos los estamentos públicos,
Poder Judicial, Fiscalía, Congreso. Entonces, pero pues este es el denominador común de estos prácticamente 25, 26 años de existencia de este neosendero, y que desgraciadamente pues han tomado el poder el Estado, y del Estado pues qué iba a responder si estaba en manos de ellos. Y ni quiere decir, no, las instituciones, de alguna manera los medios de comunicación sí han reaccionado, han desenmascarado, se han enfrentado a esta corriente, pero partidos políticos nada, gremios empresariales nada, gremios institucionales, académicos y nada. Por eso que seguimos cada elección viviendo el susto de la existencia de este movimiento que lo tiene secuestrado mentalmente a una parte de los peruanos, con engaños, con mentiras y falacias, ¿no? Con planes nefastos para los peruanos. Es porque no tienen bajo ningún punto de vista preparación, no tienen conocimiento y no tienen valores para poder pues manejar los destinos del país. Ahora no sé quién pues dará los primeros pasos para poder iniciar una campaña de información, como ya venimos repitiendo cada vez, educación, descentralizado, desde la punta del cerro hasta las ciudades más grandes, hacer llegar, como ellos han invertido miles y millones de dólares en su campaña política durante estos 25, 26 años. Mientras la sociedad, mientras las empresas, mientras el gobierno ha caído en este ambiente totalmente nocivo para el país. Entonces, ojalá pues que el peruano despertemos y combatamos a esta lacra de la neoizquierda oportunista, mercantilista, caviar, que domina el espectro político. Ven, ese es y el principal afectado, aparte del pueblo, pues apuntan al sector económico más importante del país, que es la minería. Estemos alerta y tenemos que defender, pues, con innovación, con creatividad, con fuerza, a este sector clave de la economía del país, que gracias a este sector vivimos relativamente una economía estable en el país. Bueno, de esta manera vamos a dar pase a los comentarios del ingeniero Mario Cedrón Lazos. Estimados amigos, una vez más con ustedes el ingeniero Mario Cedrón para el comentario de la semana. Hoy jueves que estamos grabando el programa, todavía no tenemos definido quién pasará a la segunda vuelta en el segundo puesto. El primer puesto lo tiene
prácticamente ya consolidado, la señora Keiko Fujimori con alrededor del 17%, que es algo más bajo que el ausentismo, ¿eh? El ausentismo ha estado como en 20%, pero el segundo puesto se lo disputan voto a voto el señor Rafael López Aliaga y el señor Roberto Sánchez. Dos ideologías totalmente opuestas. Mucho nerviosismo en las filas de López Aliaga, el candidato apelando al insulto, a la amenaza, lenguaje procras. Muy lamentable la actitud, la conducta política de López Aliaga, hablando de fraude o hablando de llamar a la insurgencia. Pero aún así tiene posibilidades de pasar a la segunda vuelta, porque faltan los votos del extranjero, por ejemplo, ¿no? Pero también hay que decir de que hay como 5.000 actas que han sido impugnadas y que serán las que al final decidan si pasa Sánchez o pasa López Aliaga. Obviamente para la minería peruana, si pasara Sánchez, no es opción en lo absoluto. Y habría que apostar, si pensamos en términos de la minería, ¿no? Y la minería formal me refiero, por Keiko Fujimori, a pesar de que viene acompañada de mucho antivoto, acusaciones de lavado de activos, de corrupción, etcétera, pero por lo menos es una persona ecuánime y tiene 20, 21 escaños en el Senado, lo que le da bastante estabilidad, que no sucede con López Aliaga, que apenas conseguirá unos 9 senadores, o el caso del candidato Sánchez, tal vez con 8 o 10. Claro, se pueden formar bloques, ¿no? Si López Aliaga se uniera a Keiko, casi que tendrían la mitad más uno del Congreso, unos 30 senadores, ¿no? Necesitan 31 para tener mayoría. Pero también puede haber un bloque de los partidos de izquierda que podrían llegar a unos 22. Eso hace muy difícil que se vaya a vacar al próximo presidente, sea Keiko Fujimori, López Aliaga o Sánchez, si es que se producen estas alianzas. El más probable que no lograra una alianza es López Aliaga porque está enfrentado a Keiko, ¿no? Y de la izquierda no lo quieren para nada. O sea, de salir electo presidente es candidato a ser vacado, o por cómo se ha conformado el Congreso de la República. Esto de voto a voto significa que es muy claro que el sur del Perú es izquierda, que el norte del Perú es Keiko y que el señor López Aliaga solamente gana en Lima. El voto limeño, el voto del sector socioeconómico A, B y algo del C, tampoco es de que sea, digamos, el único que ha ganado todo Lima. En Lima debe tener un 30%, 35%, pero el resto de Lima no vota por él, ¿no? O sea, hablar de Lurín, de Pachacamac, de San Juan de Miraflores, ya tenemos los datos, ya sabemos que no votaron masivamente por López Aliaga, votaron por el candidato Nieto. Nieto ha ganado en Arequipa, Nieto está también con bancada en el Congreso, probablemente sea la bancada decisoria, dependiendo si se alinea con la izquierda o se alinea con la derecha de Keiko, porque el Congreso ya está definido. Lo que se va a definir en la segunda vuelta es quién ganará la presidencia del Perú. Que es importante, pero el poder en realidad en el Perú radica en el Congreso de la República, en particular del Senado. Entonces hay que ver qué candidato, nosotros que somos pro minería, es más afín a la minería. Lamentablemente López Aliaga es afín a la minería, pero a la minería informal, a la minería ilegal, habla de las concesiones ociosas, es decir, no es un candidato pro minería formal, pro inversiones. Obviamente, si en una segunda vuelta pasa Sánchez y gana Sánchez, ahí sí estamos
en una situación muy crítica para las inversiones mineras. Lo ideal sería que triunfara Keiko Fujimori o opcionalmente pues López Aliaga si es que los dos pasan a segunda vuelta. El problema con un gobierno de López Aliaga es que sería un gobierno pues autoritario, dictatorial, que hace lo que le da la gana, etcétera, ¿no? Y el problema con una Keiko Fujimori es que arrastra todo este pasivo de corrupción, digamos, de que es acusada de ella y su partido. Esperemos pues con paciencia los resultados finales, que no van a estar listos hoy ni mañana. Eso será, digamos, el conteo de la OMPE, pero son 5.000 actas impugnadas las que al final definirán quiénes pasan a la segunda vuelta. Será con ustedes hasta la próxima semana. Muchas gracias. Queremos hacer extensivo la invitación a la celebración de la actividad más importante del Perú, que es su minería. La minería es el pilar de la economía del Perú. Gracias a la minería, pues tenemos todos los recursos habidos y por haber en todos los quehaceres de nuestra sociedad. Por eso el eslogan dice: minería es asunto de todos, porque todos se benefician de manera directa o indirecta de la minería. Es una actividad totalmente ejemplar, formal, competitiva a nivel internacional, que promueve el desarrollo económico descentralizado. Es precursor y defensor cuidadoso del medio ambiente. Y un gran promotor del desarrollo social del territorio. Ni qué decir en lo económico, pues es el salario del Perú, es el pan del Perú. Entonces se merece definitivamente pues celebrar el Día de la Minería Peruana 2026. La celebración se llevará a cabo el martes 12 de mayo en el Auditorium Alberto Andrade del Congreso de la República a las 9 de la mañana. Y el día 15 se tendrá también una enorme celebración en el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Nacional de la Avenida Arequipa, donde pues tendremos variadas actividades académicas, sociales, culturales, para lo cual quedan todos invitados. Minería es asunto de todos. Es un momento para estar unidos y superar juntos los desafíos actuales. Somos la materia prima de todas las industrias necesarias para vivir. Somos cobre, hierro, oro, plata, litio, cal, rocas y mucho más. Somos la educación, la ciencia y la tecnología. Somos la construcción, el transporte, la energía y la agroindustria. Estamos en tu casa, en tu mesa, en tu comunicación y cuidando tu vida en cada respirador, en cada quirófano y en las manos de cada médico. La minería está trabajando sustentablemente para que el Perú salga adelante donde más se necesita. En todo el Perú, minería es asunto de todos.
A continuación presentamos nuestro bloque de agrominería, minería verde y minería responsable. En esta oportunidad vamos a presentar el programa de cosecha de trigo apoyada con alta tecnología, apoyada por Sauder Perú en el Valle del Tambo. Y también vamos a presentar otro informe importante que trata de la innovación sostenible de la agricultura apoyada por Minera Quellaveco. Veamos. En este momento estamos cosechando con las máquinas que nos envía la empresa de Sauder. Es el apoyo que nos está brindando, ¿no?, en la cosecha del trigo. Es el apoyo que nos viene haciendo ya varios años atrás, no recién. Ahora que ha entrado Sauder, lo está apoyando. Tanto en la cosechada, también las fumigadas, la fumigación. También nos ha apoyado en abono, más antes. Ahorita hemos ganado el proyecto de licitación de cosecha de trigo 2025. En esta campaña estamos brindando el servicio, ¿no?, de cosecha de trigo acá en la parte alta, que es Valle Arriba. Cosechándoles el trigo a los agricultores en todas las asociaciones y comisiones que pertenece. Y con el apoyo siquiera que tenemos de la Sauder que nos da la empresa, ya siquiera recuperamos algo de nuestras inversiones. Estamos atendiendo ahorita 700 hectáreas, que vendría a ser un promedio de 2.100 topos en cultivo de trigo. Este es un proyecto que se enmarca dentro de un programa mucho más integral denominado Agricultura Sostenible. Y este centro de bioinsumos forma parte de un componente donde queremos dar un espacio de referencia para que los agricultores puedan capacitarse, puedan conocer nuevas tecnologías, puedan sentir un espacio libre de innovación y puedan replicar esos conocimientos dentro de sus campos agrícolas. Y de esta manera mejorar sus prácticas agrícolas, mejorar sus desempeños productivos y obviamente que eso impacte en su calidad de vida y sus ingresos. Tenemos más de 1.200 visitas anuales al centro de bioinsumos. Hay un involucramiento del agricultor en mantenerse capacitado. Tenemos más de 20 toneladas de residuos anuales que se reciclan en este centro de bioinsumos de los propios agricultores, y con estos insumos son los elementos básicos para producir justamente bioinsumos naturales, que dañan menos el suelo, generan menos erosión y obviamente también generan mejores rendimientos en sus campos agrícolas. Orgulloso en primer lugar por el equipo que tenemos, la verdad que todo el equipo está comprometido en este tipo de proyectos. Ahora conversas con los agricultores y hay mucha sensación de agradecimiento y de que se sienten respaldados y ayudados, y eso para nosotros también es una sensación de mucho orgullo de pertenecer a una empresa que tiene un compromiso real con el agricultor y que se ve reflejado en estos resultados. Y a la medida que esto se replique a nivel regional, creemos que vamos a tener un sector agrícola mucho más próspero en los próximos años. A continuación presentamos nuestro bloque de innovación y desarrollo tecnológico minero energético. En esta oportunidad vamos a presentar dos informes: memoria anual del 2025 de Minas Buenaventura y nueva tecnología minera en Sinquín, La Arena. Veamos.
Agradecer a la empresa por darme la oportunidad de operar maquinaria pesada. Inicié como operador de retroexcavadora, de ahí excavadora y ahora estoy en el Tongli. Mi familia se siente feliz, contenta de haber de operar la maquinaria, ¿no? Porque a veces dicen que los hombres nada más pueden hacer trabajos fuertes o trabajar en minería, pero están equivocados porque las mujeres sí podemos. Bueno, me siento bien, orgullosa de mí porque en minería tal vez dicen, hay machismo, ¿no? Dicen tal vez los hombres pueden y las mujeres no, pero no es así, las mujeres también podemos. Esta oportunidad para mí fue un reto, ¿no? De tomar en mi carrera de la minería, mayormente, pues, ¿no? En donde opté por también ser una operadora, ¿no? De algún equipo grande como el que hoy estoy operando. Fue un sueño para mí y ahora siento que es una realidad, ¿no? Y agradezco pues a la empresa Tijin. Mis hijos se sienten orgullosos, ¿no? De verme operar un equipo, porque también ellos dijeron, mamá, algún día te queremos ver, ¿no? En algún equipo operando y se hizo realidad, como le digo, ellos se sienten felices, contentos, porque ellos me ven como un ejemplo. También les invito, pues, ¿no? A las niñas, señoras, amas de casa que de repente están viéndome, ¿no? Que también se den la oportunidad de ser operadoras de algún equipo que ellas de repente han tenido en sueño, ¿no? Perseverancia. Sí se puede. Vamos a presentar las noticias a cargo de la doctora Carolina Gamarra Barrantes. Buenas tardes con todos, bienvenidos al bloque de noticias. El Perú está enfrentando un proceso de debilitamiento institucional por la limitada presencia del Estado, lo que permite que economías ilegales estén en crecimiento, sobre todo vinculadas a la minería informal y minería ilegal. Por otro lado, China reforzó su posición como principal destino del cobre peruano, al concentrar el 80% de las exportaciones de este mineral en febrero del 2026. La Cámara de Comercio de Lima advirtió que la proclama presidencia de los Estados Unidos introduce cambios en el tratamiento arancelario aplicable a diversos bienes manufactureros del cobre. Finalmente, mineros artesanales exigen ley propia y rechazan el reinfo, dado que mineros artesanales de Arequipa plantearon un cambio en las políticas de formalización minera durante el primer Congreso Internacional de Minería. Y conmigo será hasta el próximo domingo. Chao, chao. Ahora presentamos los especiales del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Vamos a dar informe, un resumen de los jueves mineros, que se trató de diálogo de riesgos, radiografía de los riesgos en los directorios peruanos. Veamos. Buenas noches. Agradecemos que nos acompañen en esta sesión
Valoramos el tiempo que se dan para acudir a este auditorio y también saludamos a quienes nos siguen a través de la transmisión en vivo por nuestras redes sociales. A nombre del Instituto Ingeniero de Minas del Perú, le damos una cordial bienvenida a esta nueva edición de nuestro tradicional Jueves Minero. Hoy nos convoca una reflexión clave sobre la gestión de riesgo y su influencia en la toma de decisiones estratégicas al más alto nivel. En esta oportunidad analizaremos cómo los directorios peruanos enfrentan un entorno cada vez más desafiante, caracterizado por la incertidumbre y la volatilidad y la creciente complejidad del entorno empresarial. En ese contexto, Sebastián Hasenauer, Country Manager de Andean Region del CIA, Dan Bradstreet, compartirá su experiencia y perspectivas para comprender mejor este escenario. Nuestro expositor estará acompañado de 3 distinguidos especialistas que aportarán con sus experiencias y conocimientos. Se trata de Ángel Rodríguez, también nos acompaña Daisy Sánchez. Finalmente, esta noche está con nosotros Román Sendoya. A continuación damos inicio a la conferencia, por lo cual le cedo la palabra a Sebastián Hasenauer, el Country Manager de Andean Region. Adelante, por favor, Sebastián. Bien. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y a todos los panelistas por participar y a todos los que pudieron sortear el tráfico limeño y llegar el día de hoy. Voy a empezar por las conclusiones. Vamos a hacerlo un poquito al revés y esto es muy importante. Es un cuadro resumen de cómo estamos viendo los riesgos distintos jugadores o distintos tomadores de decisión. Dun & Bradstreet, a nivel internacional, lo que publica a comienzo de año es el Global Outlook. ¿Qué se ve, qué se está percibiendo en temas de riesgos? ¿Cómo se están tomando decisiones tanto gobiernos, bancos centrales y compañías? PwC hace también publica a comienzo de año el CEO Survey. Entonces, lo que ellos hacen es una encuesta a nivel de gerentes generales a nivel mundial y les hacen una serie de preguntas de distintos índoles. Y acá está el resumen de lo que se habló en esa encuesta sobre riesgos. A nivel local, la SBS publica lo que es el ranking de riesgos en lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Ahí tenemos un poquito el problema con el nombre, porque si se dan cuenta varios de los riesgos no tienen nada que ver ni con financiamiento del terrorismo ni con lavado de activos, pero esos son los riesgos principales que ellos ven para el país. En base a estos 3 estudios, y con ayuda de Edelman, tuvimos una serie de reuniones con una variedad de directores, dueños de empresas, controladores, tomadores de decisión, directores independientes, y hicimos una pregunta simple. ¿Coincide o no coincide? ¿Qué está sucediendo? Y finalmente, lo que pueden ver en la última columna, déjenme que uso esto de acá, el puntero láser. Esta última columna es lo que los directorios peruanos están discutiendo. Si se dan cuenta, y acá esto es muy importante, los clientes de la minería no están en Perú, están todos en el extranjero. Los compradores de los productos están viendo estos riesgos, en donde la volatilidad geopolítica ya el año pasado se estaba considerando como un riesgo muy alto. El estrecho de Hormuz está nuevamente cerrado. Eso quiere decir que el petróleo va a volver a subir. El dólar se está moviendo, subiendo, bajando, subiendo, bajando. Pero la SBS ni lo consideró. Para la situación del Perú, decían, la volatilidad geopolítica no es algo que genere un riesgo. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo desde una manera del mercado interno. Pero nuestros directores dijeron, ok, vamos a barrer por todos lados. La inteligencia artificial, la SBS no la consideró, pero posiblemente porque el mapa de riesgos de la SBS está un poquito más antiguo que las conversaciones de inteligencia artificial, en donde algunos lo ven como un riesgo muy alto, otros no tan alto. Depende qué tanto hayas adoptado de ello. Y vamos a avanzar entonces.
y ven el tema de riesgos como el potencial costo de una externalidad negativa que ocurra, pero no lo están viendo como una gestión de eficiencia, de cómo hago sostenible la empresa, y no en el sostenible ESG, sostenible en el tiempo, es cómo hacer que la empresa perdure, ¿de acuerdo? Muchos dijeron de manera, en lo personal ahí sí, de manera errónea, que el riesgo es un freno al crecimiento. Entonces dicen, no, es que si yo manejo los riesgos, voy a invertir dinero en algo que lo podría estar invirtiendo en crecer y lo ven como un freno del crecimiento de la compañía. Cuando verdaderamente, si controlas bien los riesgos, estás asegurando el crecimiento de la compañía. Quizás a una velocidad algo menor, pero es mejor poder ir a 100 kilómetros por hora durante 3 horas que ir a 200 durante media hora, ¿no? Entonces, más o menos ese es el manejo de riesgo que sí se hace en el extranjero. Y entonces, no están viendo tanto el largo plazo de una situación o un mediano plazo. Y es muy importante, sobre todo en directorios, y sobre todo también en industrias reguladas, por ejemplo en banca o en minería, específicamente en oro, que son regulados en lavado de activos y prevención, ¿no? Lo que se conoce como compliance, es el directorio responsable penal de lo que suceda. Entonces ya no estás poniendo en juego la continuidad de negocio, estás poniendo en juego tu libertad como persona natural. Entonces, ¿cómo manejas esos riesgos? Es lo que se está viniendo que en el Perú se ha estado conversando un poco más y un poco más y un poco más. Se está manejando más las informaciones, ¿de acuerdo? Y se están tomando en cuenta nuevos riesgos que antes no se tomaban. Es importantísimo que generen una visión integral de cuáles son esos principales riesgos operativos, esos riesgos macro y esos riesgos que pueden destruir la continuidad de negocio. Y eso también va a depender de si es que tienes los perfiles en los distintos directorios, ¿de acuerdo? Si tienes un directorio heterogéneo con bastantes conocimientos de distintas actividades, te puede dar una mejor visión. Y acá hay un acápite importante que sacamos de este estudio sobre los directorios, y es en empresas familiares. Un ente completamente distinto a una empresa corporativa. Depende de una empresa corporativa, ¿no? Porque hay muchas empresas corporativas que finalmente el accionariado lo tiene al 90% una persona y termina siendo como una empresa familiar. Pero acá, en la empresa familiar, cuando se habla de una empresa que efectivamente toda la familia está dentro, el fundador todavía está trabajando en la compañía, es un punto muy importante que la cultura de la empresa es la cultura de la familia. Y al momento en que los directores están en esas conversaciones, un riesgo que no se toma en cuenta y debería ser tomado en cuenta es, entiendo la cultura familiar, porque es la que finalmente se va a trasladar a la empresa. Entonces, ese es un capítulo muy interesante en lo que es empresas familiares y cómo se debe hacer una mentoría de líderes y cómo poder trabajar con una persona que verdaderamente la trajo desde cero y la puso en una situación en donde ya una empresa familiar tiene un directorio, en donde finalmente no es que lo sepa todo, pero mal que bien, si la puso ahí es porque sabe bastante. Entonces, eso es un tema muy, muy delicado en las empresas familiares que se tocó mucho. El directorio está ahí para aconsejar al dueño. Este es el nivel de distintos riesgos, ¿no? Mientras más rojo oscuro, mayor nivel de riesgo en las distintas industrias principales de los mercados, ¿no? Acá, si vemos Sudamérica, tenemos riesgos en manufacturas, en textiles, en banca y finanzas, en químicos, y acá, esta es la que nos interesa, en minería, ¿de acuerdo? México está con mayor riesgo, déjenme que lo marco acá, perfecto. Canadá con riesgo bajo, como es normal. India un riesgo medio, pero luego Latinoamérica en su conjunto
¿no? Lamentablemente no hay un estudio para Perú en específico por el tamaño de mercado, pero las tensiones geopolíticas y las tensiones sociales incrementan los riesgos en Sudamérica. Entonces, ¿qué hacemos y cómo los manejamos desde qué perspectivas? Creo que el panel nos puede dar mucho más de esa información. Muchas gracias. Adelante, Ángel, con tu intervención. De lo que comentabas, porque me pareció relevante. Primero, antes de empezar, me gustaría saber quiénes de acá son miembros de directorio. Que levanten la mano. 1, 2, 3, 4. Y los que no son miembros de directorio, ¿quiénes llevan la agenda a los directorios? Ya, y para los que no llevan la agenda a los directorios, pero para que estén familiarizados y por qué este tema es relevante, hay muchos temas que nos comentaba Sebastián, de así se discute y lo dijiste muy bien, va a depender del giro de la empresa. Y yo he estado en empresas familiares casi siempre y hoy también sigo en una empresa familiar. Y es importante reconocer también la madurez del directorio a lo que nos estamos afrontando y por ende la madurez de la temática que va a tener en el rubro. Me encantó mucho cómo arrancaste, Sebastián, mencionando qué se entiende por los riesgos, cómo la SBS viene desectorizado ciertos calibres de riesgo y cómo los riesgos geopolíticos no son considerados con esa misma magnitud. Y yo quiero profundizar ahí, porque más allá de llevar el sombrero en este panel del ESG o de la sostenibilidad, como ya dijo Sebastián, que poco se discute, pero depende cómo introduces el tema y lo nutres dentro del negocio. Los riesgos geopolíticos, no voy a hablar mucho de lo que está pasando ahorita en el extranjero, pero lo que aparece aquí en Perú, lo empezamos a digerir a través del impacto en el territorio. Y cuando empezamos a tocar el territorio, y sobre todo ustedes los que están en el sector minero, o los que en mi vida pasada, yo he trabajado mucho con el sector agrícola también, tenemos que empezar a entender cuáles son esos habilitadores para dinamizar el riesgo, para persuadirlo, para aligerarlo. Y Edelman nos habla mucho de eso en su barómetro de confianza. Y yo siempre digo, ya no está dentro del panel de riesgos hoy en día la confianza, así como muchos temas que no están presentes, pero la confianza es un habilitador para poder sobrellevar riesgos geopolíticos, riesgos de colaboradores, que comentabas del tema del talento, y también los riesgos de ESG o la sostenibilidad. Me voy a centrar en el riesgo geopolítico. Edelman en su último estudio de confianza, y acá está Álvaro, y quizás para otro jueves minero traemos el estudio completo, nos habla de la insularidad, donde el 77% de peruanos no conversa con el que tiene opiniones o con el que se ve diferente. Y cuando hablamos de temas de territorio o temas hoy post elecciones, donde vamos a tener que destrabar y entender el nuevo aparato político, más allá de las reglas como se han venido gestionando, cuando no hay confianza, cuando estamos en un periodo de insularidad y si no la debatimos en el directorio, ¿cómo la abordamos? No solo desde los directorios, pero desde los gremios que se representan. Ok, en esta oportunidad vamos a pasar con Daisy. Daisy, como hemos leído su CV, pertenece al sector minero formal, así que tiene mucho que aportar también desde ese punto de vista. Adelante, Daisy. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, yo quiero rescatar algo muy importante que dijo Sebastián durante su exposición, y es que debemos de ver al riesgo no como un gasto, sino como una inversión que nos puede ahorrar mucho dinero. Y algo que también me llamó mucho la atención fue cuando presentó justamente este resumen y podíamos ver que la SBS consideraba a la minería ilegal en un riesgo bastante alto. El primero, exacto. Sin embargo, en toda la investigación que han hecho con los directorios, no aparece. Y ahí es donde yo un poco quiero enfocar esta primera participación, porque no es porque trabaje para una empresa minera, sino que tenemos que ver que el 40% de las economías ilícitas están representadas por la minería ilegal. Si tomamos en cuenta eso, obviamente ya no es el sector minero, sino que tiene que ver con todo el movimiento económico del país. Y eso es lo que también nosotros deberíamos de estar mirando desde los directorios, no solamente del sector minero, sino que a nivel transversal.
Y hablando ya en el sector minero, en lo que nos toca a nosotros, que somos del gremio, sí es preocupante cómo hemos pasado de la producción de minería ilegal o del valor de la minería ilegal a lo que nos dice, por ejemplo, el Instituto Peruano de Economía, que para los próximos años probablemente lo que produzca la minería ilegal va a ser igual o mayor que lo que produce las empresas formales. Entonces, es altamente preocupante y debemos de ver qué es lo que tenemos que hacer. Como sector, nos preocupa eso porque hablando desde las etapas que tenemos en minería, en exploraciones, tenemos concesiones a las cuales hoy por hoy ya no podemos ingresar porque han sido tomadas por ilegales, informales, y lamentablemente nadie hace nada. No tenemos, digamos, una legislación clara. Podemos encontrar personas que dicen el gobierno se tiene que encargar, el gobierno dice la empresa se tiene que encargar, entonces no hay una política clara de cómo vamos a abordar esa situación. Hablando en la etapa de explotación, es sumamente preocupante porque también estamos compitiendo con una economía ilícita que obviamente va a producir ese dinero a precios mucho más baratos. Entonces, los mercados internacionales, ¿a quién le van a comprar? Y eso nuevamente se liga a nuestro tema de economía. Y finalmente, en otra de las etapas que tenemos, que es en la etapa de cierre de minas, tenemos operaciones donde hemos ido, hemos hecho cierre, ya están rehabilitadas, y tenemos nuevamente a los informales que se están metiendo, y nosotros seguimos pagando multas de UEFA, y nuevamente no hay una legislación clara o no hay un abordaje claro para ver cómo abordamos este tema de minería. Bien, vamos a darle pase a Ramón para su intervención. Adelante, Román. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en el Instituto Minero, yo que no soy minero y que no vengo de un país de minas. Pero sí vengo a decirles que lo que acaba de decir Delcy, lo que se acaba de comentar, los riesgos de los directorios, están así porque la minería también tiene que asumir la transformación que obliga el cambio de era de la analógica a la era digital que sufre el mundo. En el que una de las condiciones fundamentales de esa transformación es que hemos pasado de ser identidad a ser percepción. Antes éramos lo que éramos y era muy fácil gestionar la identidad, porque el ser es fácil de representar. El momento de hoy, el mundo vive de las percepciones, no de lo que son las realidades. Entre otras cosas, el 9 de noviembre de 1989, cuando fue derribado el muro de Berlín, que no se cayó, no salió un alemán con su perro a hacer pis, dijo, ahí va, se ha caído el muro, no, fue derribado. Se creó la primera posverdad, que es, se cayó el muro. No, no se cayó. Y ustedes, como gremio, porque la minería, habría que hablar solo de la minería formal, y ocupa tanto tiempo la minería informal, están sufriendo el problema del relato. Porque cuando uno es percepción la tiene que gestionar. Y uno de los mayores riesgos que tienen los directorios hoy es que son estructuras rígidas, que lo que hacen es gestionar los tangibles, tradicionales, que son los insumos que hemos visto perfectamente en la exposición de Sebastián. Todos esos no tienen ningún sentido si no acompañan con la valoración por parte de la sociedad de la realidad de lo que se está haciendo. Porque hoy un éxito empresarial no es lo que se hace. Hoy la realidad de lo que somos es la suma de lo que entienden nuestros accionistas, nuestros trabajadores, nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestros stakeholders y todo lo que se mueve alrededor, que es la sociedad civil y lo político de la gestión de las empresas. Si los directorios no incorporan las variables intangibles a su gestión, el fracaso está garantizado. Cuando hoy la economía de la minería ya no es un sector primario, hoy la economía de la minería está en el sector reputacional. Es decir, un valor, la reputación, que es esa percepción, que es el reconocimiento que hacen los stakeholders del buen comportamiento de las instituciones y de los directivos a título individual, en función del cumplimiento de sus compromisos y la satisfacción de las expectativas. ¿Cuál es el problema? Que hay múltiples cumplimientos con los clientes, con los proveedores, con los accionistas, y hay muchas expectativas internas y externas.
¿Cómo se gestiona esa generación de la percepción? Por una cosa fundamental que es el perfil de la compañía. La tradición minera institucional es la lucha permanente por tener el perfil bajo. Yo sé que me pueden estar ustedes varias horas explicándome las virtudes y el porqué del perfil bajo. Y yo solo les puedo decir que llevan bastantes años muy equivocados optando por el perfil bajo. Porque ante la pregunta perfil bajo o perfil alto, solo hay una respuesta válida, que es perfil bueno. Hay que crear el perfil bueno, porque el perfil, vamos a ver, el perfil bajo de la minería. ¿Cómo es posible que la minería pretenda tener perfil bajo, representando la minería en el PIB, en la economía, en la masa laboral, en la realidad social, con todo lo que eso representa perfil bajo? Los directorios, para anular sus riesgos, lo que tienen que hacer es incorporar a su modelo de gestión la generación de la percepción y la creación del perfil bueno. Eso no es un trabajo de agencia de comunicación ni de agencia de publicidad. Es un trabajo analítico, es un trabajo creativo, pero no artístico. Es verdad que si se crea ese perfil bueno, se incorpora a las compañías y se gestiona la reputación, que es el valor absoluto de las mismas, se generará una correcta percepción que ayudará a la gestión y además incrementa el valor de las compañías, atrae, fideliza y genera confianza en los stakeholders y sobre todo también protege a las compañías cuando se producen las crisis, que es un suceso inesperado pero que siempre llega. Gracias. Así que nada, muchas gracias a todo el público presente. A continuación presentamos los comentarios del doctor Oscar Frías Martinelli. ¡Hey, buenas tardes! ¡Qué lindo! 5 días después de las elecciones, lo predije. Incertidumbre total, caritas largas. ¿Qué cosa pasará? Vamos a descifrarlo hoy día. Guerra de Ucrania se ha puesto un poquito brava y guerra en el Middle East se ha puesto súper difícil, súper brava y con nuevas cosas que vamos a hablar dentro de un ratito. Primero hablemos con el tema de Donald J. Trump. No puedo decir mis opiniones sobre Donald J. Trump porque serían muy fuertes, pero una vez que Donald J. Trump se está peleando con el Papa, porque pretende decir que el Papa es casi un mequetrefe, eso es lo que ha dicho, es un mequetrefe, y que él es el máximo exponente humano en la tierra, se ha disfrazado hasta de Jesucristo. Cuando estas cosas suceden, entonces la feligresía católica, que se mantiene más de 2000 años tratando de estar unida, por eso es apostólica, unitaria, eso le tiene que ver una respuesta: rechazo. No puedes tolerar a Donald J. Trump cuando ofende a tu Papa. Ha sido desde el principio y se está hasta el día de hoy. J.D. Vance, que es un pseudo católico, dice que no, que sí, que Dios está junto a la batalla, y la verdad que nosotros después de 2000 años hemos evolucionado de que Dios no está ni para uno ni para el otro lado de la batalla, sino que Dios busca la paz. Jesucristo busca la paz. Esa es la lógica, esa es la narrativa, el imaginario que tenemos los católicos el día de hoy. Entonces no podemos decir, porque vamos a irnos a matar a sarracenos, a musulmanes, vamos a agarrar la cimitarra y le vamos a quitar el cuello, ¿no? Mi profesor Cedrón tiene su escudo de arma donde hay 6 sarracenos ahí con su lengua afuera porque los han matado en las cruzadas. Y mi escudo de armas también tiene sus 2 sarracenos. Pero eso puede ser un asunto del pasado, pues. Tú no puedes venir a decir, ¿sabes qué? Voy a matar musulmanes. Eso no se puede, punto. Y no voy a regresar a preguntarse si el Papa era bueno o malo, si yo lo elegí, como lo está haciendo Donald J. Trump. Un personaje además que está plagado de pecado desde chiquito.
mentira, juego, anillos de prostitución. Y ahora quiere matar a su pata Bob. No puede ser, pues, simplemente no puede ser. La semana pasada, la señora Melania Trump, sobre la cual se han hablado muchas cosas, dice, no hay, como dice el Grok, no hay prueba concreta, pero parece ser que sí, ¿no? Esa salida de Eslovenia hacia París y después para Nueva York no solamente era para modelar, sino para otras cosas que son muy apreciadas en el mundo varonil. Y seguramente así conoció a Trump. Y parece ser que Epstein ha sido pareja de Melania y luego lo ha presentado a Trump. Entonces, claro, todas estas cosas hay un montón de documentación y sale Melania a decir yo no lo conozco, no pasa nada. Eso está bastante mal. O sea, Melania nos ha hecho recordar una vez más el asunto de Epstein cuando la guerra de Irán se hizo justamente para olvidarse el asunto de Epstein. Madre, bastante difícil. Y la verdad que los resultados de popularidad de Trump están básicamente por los suelos. El tema más delicado es el tema del precio del petróleo, está en 120 el día de hoy. Porque en una jugada absolutamente estrambótica, el bloqueo de barcos que había impuesto Irán, ahora hay un bloqueo americano de barcos para que no pasen por ahí. Claro, entonces estamos casi un juego, ¿no? Hoy de la mañana pasó este bote que tenía petróleo dirigido a China, ¿no? Hay como 140 millones de barriles dando vueltas, o sea, se está esperando que el día 16, 17, hoy día mañana, es el día de que ya se comienza a acabar el petróleo porque no ha estado saliendo. Entonces, claro, el precio puede tirar para arriba. Y se está hablando de que si eso sigue una semana más, estamos en recesión mundial. Así todo se está haciendo el bloqueo, así todo se está jugando la guerrita, así todo los iranos siguen lanzando misiles a las bases americanas y hay un montón de detalles para ver bastante negativo frente al comportamiento del militar del ejército americano, ¿no? Ha habido pérdidas escondidas, en fin, hay todo un tema que va a servir para alimentar la especulación. Donde no se especula en Ucrania, donde Putin ha lanzado una nueva ofensiva. Tampoco, lo que sí nosotros especulamos en el Perú, donde todos especulan de que a las 4 de la mañana, entonces el Jurado Nacional o la OMPE iba a declarar al que estaba tercero como segundo, y entonces sí, a las 4:30, y hay toda una... su diablo, es toda una telenovela, ¿no? Yo lo único que digo es, no hay prueba de fraude, no hay prueba de fraude. Sí hay pruebas de irregularidades amplias. Y si hay pruebas de irregularidades amplias, entonces el Jurado Nacional de Elecciones debió declarar fin de las elecciones y nuevas elecciones, como dice Porky. Se acabó, el resto es mentira, porque si no eso nunca va a acabar. Y es absolutamente lógico que se detengan las elecciones y se vuelva a votar, porque el que está electo está apareciendo espurio, está apareciendo fruto del mangoneo. Y tú haces unas elecciones no para colocar un presidente, sino para colocar un presidente que tenga representatividad, que lo acepten. En estos números, como escribí ahora en la mañana, 15%, solo 15% de peruanos votarían por Porky, por Keiko. 15%. Y el 85% prácticamente se opone. Digamos, vamos a poner la mitad, 45%. 25% más estarían en el juego y el otro se opone. O sea, tenemos un gobierno para el menos del 50% de peruanos, aun cuando gane uno u otro. No puede ser. La alternativa no es la válida. Hay que volver a chocolatear, hay que volver a meter los boletos en la ánfora y chocolatear mejor para sacar la rifa. Y seguramente tener una segunda oportunidad. ¿Que va a costar plata? Claro que va a costar plata. Y que de repente postergamos el inicio del nuevo periodo de la elección y de repente se nos muere el presidente a la mitad, se morirá pues. Es la ley natural. ¿Qué vamos a hacer? O sea, tú no puedes... Porky tiene razón. Están haciendo mal. El gobierno tiene que tener fortaleza. Y si encima ves qué pasa en el Congreso, donde, claro, mis amigos de Trujillo están felices porque Acuña perdió.
felices, como una perriz, ¿no? Acuña perdió, Luna perdió, qué lindo. Avanza perdió. Acción Popular no existe. Somos Perú, no existe. Entonces, claro, tendremos que ir a unas nuevas elecciones por más complicado que sea. Y por eso, cuando uno hace una de estas cosas que tienen tanta trascendencia, tendría que haber una gerencia de proyectos, una lógica muchísimo más dedicada, muchísimo más análisis de riesgo, muchísimo más inteligente, y lo que hemos hecho es una muestra de gran incapacidad. Por supuesto, mi pata Crobeto tiene que ir a la cárcel por lo menos 30 años. O sea, él ha hecho una cosa tan mal, con una cosa que es tan delicada, ¿no? Que sale a decir, lo siento, ya, perdón, ya anda a votar el lunes, cuando todo el mundo quién sabe ganó. No, pues no, estamos hasta el perno. Por supuesto, eso se va rápidamente a expresar en inestabilidad política local y de bloqueos carreteros y en marchas, y cuando uno ve cómo vota la izquierda, cuando está la izquierda y dónde están las provincias mineras, están totalmente sobrepuestas, ¿no? ¿Dónde está Cajamarca? Joaquín Ramírez, 40% votaron por el sombrero. ¿Dónde está Cajamarca? ¿Dónde está la gente que quiere que Conga funcione? ¿Qué cosa ha pasado después de tanto carnaval? Tenemos un problema. Houston, tenemos un problema. Y no digo más para no ensuciar la tarde, que está linda. Veremos. No digo más. $120 el precio del petróleo. 70%. El mes pasado China ha aumentado sus exportaciones de paneles solares. 70%. Seguramente porque el mundo cree que el petróleo va a seguir subiendo. Una nota adicional a las actividades que hace ese instituto. En realidad, el instituto es un grupo de personas de buena voluntad que trata de seguir la energía que tenía don César Sotomarino. César Sotomarino tenía mucha ayuda siempre de parte de algunos grandes de la minería, como David Samanés, como Ernesto Bertel, como Alberto Benavides, gente que lo estimaba mucho de su labor académica y ayudaba a que eso funcionase. En esos momentos las compañías mineras no están haciendo su tarea, ni el instituto, ni el colegio. Entonces, en ese lugar tratamos de seguir con nuestra cruz. Adelante. El día 12 de mayo y el 15 de mayo tenemos celebraciones del Día de la Minería. En el Congreso, que es usualmente nuestra casa, y el 15 de mayo en el Colegio de Ingenieros. Esperamos que vayan. Por favor, todos tienen contacto en el través del Facebook, saben cómo. Acérquense, es la única manera. Tenemos que reactivar el interés, la lógica, la dinámica de las cosas. Muy burocrática la cosa. Por eso están pasando esas cosas con Tía María, Safranal, Conga. Ya me río ya. Con 40% por el sombrero. Y yo que me había peleado con Sánchez, voy a llamarlo porque tengo su teléfono cuando yo era lapicito. Hasta luego. Ahora nos dirigimos a la región norte y nororiental del Perú con su capital Trujillo, desde donde el ingeniero César Benítez Laportilla hace una interesante entrevista al ingeniero Javier Montoya, superintendente de Asuntos Corporativos de Minera Boró. Veamos. Muy buenas noches, estimados amigos del programa Minería y Energía en la Nación. Está el ingeniero César Benítez acá de la ciudad de Trujillo. Estamos acá en la previa al CONAMIN. Estamos con el ingeniero Javier Montoya, superintendente de Asuntos Corporativos de Minera Boró, Misquichilca. Bienvenido acá a Trujillo. Bueno, usted es parte de la familia acá de la zona. Díganos, ¿qué le parece a usted este CONAMIN? ¿Y cuál va a ser la participación de Minera Boró? CONAMIN es el evento por excelencia minero aquí en la región La Libertad.
nos va a permitir compartir con todos los asistentes el valor que tiene la minería formal para nuestra región La Libertad. Así que los invito a todos a que asistan a este evento y compartamos juntos todos los impactos positivos que genera el sector minero para la región y el país. Díganos, ingeniero Javier, ¿cómo está influenciando, ¿no?, el aporte en el Fondo Social Alto Chicama, un fondo muy importante para provincias como Santiago de Chuco, como Sánchez Carrión y Otusco? ¿Cuáles han sido los últimos aportes que ha dado Boró, ¿no?, algunas obras emblemáticas, ingeniero Javier? Sí, el Fondo Social Alto Chicama es el único fondo social minero de la región La Libertad que nos permite trabajar de manera articulada con las autoridades, tanto a nivel provincial y distrital, como principales obras. Tenemos las remodelaciones de los estadios en Quirubilca, tenemos maquinarias que han sido donadas a las distintas provincias y distritos, tenemos en Otusco un puente muy bonito que se ha convertido en un centro atractivo turístico. Entonces, esta es justamente una modalidad de inversión que se tienen y que son gracias, en el caso de este Fondo Social Alto Chicama, a la generación de las regalías que se producen en la unidad minera Lagunas Norte. Muchísimas gracias, ingeniero Javier Montoya. Fue para Minería y Energía en Nación TV, el ingeniero César Benítez, desde el Colegio de Ingenieros. Gracias, y Minera Boró siempre apostando por las comunidades de la zona. Gracias, muy amable. De esta manera hemos llegado al final de este subprograma Minería y Energía en Acción. Simplemente reiterando que es fundamental reforzar el Estado de Derecho, en particular en la actividad minera. No ceder más ante la minería informal e ilegal. La condición más importante en la certidumbre política y jurídica. Sin reglas de juego claras y estables, las inversiones, especialmente la de largo plazo, se posterga o sale del país. Es fundamental, por ello, evitar escenarios que generen incertidumbre, como cambios de constitucionales innecesarios, y asegurar el respeto a la propiedad, a los contratos y a las reglas tributarias, señaló Jorge Zapata, presidente de CONFIEP. Es fundamental reforzar el Estado de Derecho en general y en particular en la actividad minera. No ceder más ante la minería informal e ilegal. Por último, hay que reducir trámites y barreras, especialmente en las municipalidades. Esto afecta al empresariado en general y especial a la micro y pequeña empresa. Esa es la realidad, ¿no? El Estado se ha convertido en el principal escollo para la formalización, para la promoción de inversiones, para el desarrollo de proyectos, y eso pues debemos corregir. Por eso es de que en este 12 de mayo, celebrando el Día de la Minería Peruana en el Congreso de la República, pues trataremos y propondremos medidas para resolver esos graves problemas que impiden el desarrollo de las inversiones. Por eso que denominamos la conferencia, el foro, Perspectivas de la Inversión Minera y su impacto en el crecimiento económico y social del Perú. Es el tema crucial para todos los peruanos que se aborde y se saque interesantes e importantes conclusiones. De esta manera, agradeciendo su gentil sintonía, nos despedimos hasta el próximo programa.